Para mí, el curso mismo de los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud y soledad, es muy apasionante y muy importante por los temas que aborda. Hay una afirmación de Peter Sloterdijk, de quien me referiré mucho más adelante, sobre esta lección, en la que dice nada más y nada menos que esta lección es el prospecto publicitario para la filosofía mejor logrado desde las consolaciones a la filosofía de Boecio. Sea atinada o exagerada esta afirmación, lo cierto, a mi juicio, es que tanto a un nivel puramente temático, temas como la animalidad, los templos de ánimo, la esencia de la metafísica, de la situación actual, etcétera, como a nivel de la idea general que se tenga de la obra de Heidegger, esta lección, en este sentido, ocupa un lugar muy especial. En general, yo creo incluso que este es uno de esos textos que, fuera del circuito de las publicaciones propias de Heidegger y de los comentarios especializados sobre dicha obra, mejor hace justicia al potencial filosófico de este pensador, ya sea para el lector avesado en filosofía o ya sea para un público, por decirlo de alguna forma, desprevenido y no iniciado. Yo voy a centrar mi presentación de esta ocasión en tres partes, a sabiendas de que considero que este es un curso muy importante para los estudios dedicados sobre la obra de Heidegger. Yo trataré de llevar a cabo en una primera parte una serie de consideraciones sobre el marco sistemático de este curso, sobre tratar de mostrar por qué a mi juicio me parece importante. Y luego la segunda parte de esta exposición estará dedicada justamente al comentario de los parágrafos 16 al 23, que es lo que he titulado la retórica performativa de los temples, y finalmente trataré de desarrollar en una tercera parte una conclusión en donde ate los cabos puestos tanto en esta primera parte como en esta segunda parte. Entonces comienzo con la primera parte dedicada al marco sistemático del curso. Debo hacer, sin duda, una apreciación en torno al valor de la obra de Heidegger. A mí me parece que este curso, publicado originalmente en 1983, en el marco de la Gesamtausgabe, tiene una cuestión de importancia porque, a mi juicio, da cuenta de un argumento defendido por Thomas Sheehan, con el que yo estoy de acuerdo y que versa sobre las formas adecuadas e inadecuadas de aproximarse al pensamiento de Heidegger. En buena medida, según Sheehan, la investigación especializada contemporánea tiene serios problemas a la hora de desarrollar una imagen coherente y nítida de la totalidad del pensamiento de Heidegger. Y esto sucede en buena medida, según Sheehan, porque dicha investigación especializada, se mueve en un plano de confusión básica acerca de la intención original de la postura filosófica de Heidegger. Esto es, comprender plenamente el significado del acto de preguntar por el sentido o la verdad del ser. Y sumado a esto, yo agregaría que dicha investigación tiene serios problemas y serias insuficiencias para captar el dinamismo en el que se va desarrollando dicho pensamiento. Desde mi punto de vista, la investigación especializada ha adoptado una serie de paradigmas interpretativos que, en vez de trazar una imagen con sentido de la trayectoria filosófica de Heidegger,
más bien la ha desvirtuado. Se basan generalmente en una serie de criterios externos y olvidan, por decirlo de alguna forma, perseguir la manera precisa y particular en la que Heidegger desarrolló su investigación filosófica. Se trata, a mi juicio, de una adopción de una serie de paradigmas interpretativos externos que condicionan en gran medida el potencial filosófico de un autor como Heidegger. En este punto quisiera plantear un ejemplo que ilustre estas insuficiencias. El ejemplo es el lema que Heidegger le dio a su edición integral Caminos, no obras, Wege nicht Werke, y que antes que ser un eslogan vacío, debería ser tomado como una verdadera declaración de intenciones en torno a las diferentes maneras en las que se encausa dicho pensamiento. A la luz de algunas de las más reputadas presentaciones sobre la unidad o la pluralidad de los caminos presentes en dicho pensamiento, me parece que es posible decir que muchas de estas presentaciones, ya sean de la unidad o de los diferentes caminos, están trazadas bajo lo que yo llamaría aquí como la metáfora de la urbanización. Como es de sobra conocido, el filósofo alemán Jürgen Habermas, experto en la teoría de la acción comunicativa, se refirió a la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, alumno cercano de Heidegger, como una urbanización de la provincia heideggeriana. Este acerto de Habermas tuvo la intención de expresar que frente al radicalismo histórico y ontológico del pensamiento de Heidegger, la obra de Gadamer se mostró como mucho más mesurada e inclusiva ante temas que implicaban una visión positiva de la tradición occidental. Por ejemplo, por mencionar uno solo, el tema del humanismo. Si esto es justo o no, tanto con la obra de Heidegger como con la de Gadamer, no será algo que me interese definir ahora o defenderlo aquí. Pero lo que sí haré consiste en extrapolar esta metáfora de la urbanización para entender la manera en que buena parte de la investigación especializada procede al momento de caracterizar dicho pensamiento. Y es que, en buena medida, los caminos de Heidegger, caracterizados en el caminos no obras, han sido vistos por dicha investigación como caminos urbanizados y no como caminos de bosque. Dicho de otra forma, el modelo preferido al momento de proferir una imagen de conjunto del pensamiento de Heidegger ha sido el famoso de camino a, el Unterwegs, que en esta versión urbanizada se asemeja más a una carretera, a un trayecto de camino con estaciones, el tránsito de una obra, el tránsito hacia una obra y la obra misma, más que a una auténtica experiencia de pensamiento. El camino del que habló Heidegger, en ese Caminos no obras, es una experiencia del método, por decirlo de alguna forma, y no, como a veces lo lee la investigación especializada, una secuencia progresiva de producción de textos que se siguen los unos a los otros. Lo llamativo es que en la versión no urbanizada, es decir, en la que no se muestran obras a las que transitar, sino solo caminos, sino solo experiencias, lo que Heidegger quiso promover justamente con la publicación de sus escritos es desarrollar, fomentar estas auténticas
experiencias del pensamiento. Y esto me parece a mí especialmente relevante para el texto de la lección del que es objeto de estudio este seminario. En efecto, por la posición, digamos, geográfica en el marco del plan de sus publicaciones, o más exactamente, por la datación cronológica del escrito, esta lección se encuentra en medio de dos tránsitos y dos estaciones. Se encuentra un poco después de la estación Ser y Tiempo y se encuentra en camino hacia la estación Beiträge zur Philosophie o contribuciones a la filosofía. Así, independiente de los aportes originales, de los desarrollos profundos y de las innovaciones conceptuales presentadas en este curso, en buena medida el intérprete tiene ya de antemano un esquema conceptual en el que ajustar el contenido de este curso, el tránsito hacia. Así, en buena medida, en muchas ocasiones, la posibilidad de desarrollar una experiencia de pensamiento en torno al camino propio de esta lección se ve muy limitada, muy constreñida, sobre todo si es referida a un decurso de temas ya prefijados por esta imagen del camino urbanizado. Planteemos algunos interrogantes en torno al estatuto de estos caminos urbanizados. Pregunto, si hubiesen obras que auténticamente podríamos llamar como un tránsito hacia algo, estas no serían más bien aquellas que aquí he identificado como estaciones. Intenten comprender Ser y Tiempo, por ejemplo, como una obra auténtica de tránsito, como un de camino hacia algo, y no como una estación a la que llegar. Y tal vez este sea un ejercicio más fructífero y cercano a eso que Heidegger llamó la experiencia del pensar. Pero volvamos a los conceptos muy fundamentales de la metafísica. Cualquiera que vea el para nada despreciable índice de temas desarrollados en esta lección, verá inmediatamente que en esta lección se combinan, por una parte, una serie de temas que tuvieron lugar al menos 10 años antes. Piensen, por ejemplo, en la doctrina de la indicación formal, como una serie de cuestiones incluso que impactarán directamente en los nuevos caminos que serán abiertos 5 o más años adelante. Sobre esto trataré de expresarme más adelante en esta exposición. A veces, desde los esquemas propuestos por las presentaciones urbanizadas del camino de Heidegger, presentar estas recuperaciones tanto del pensamiento anterior y estos adelantos a algo que vendrá mucho tiempo después, suele ser este pecado mortal en contra de la idea aquí entendida de camino como camino urbanizado. Este camino, esta versión del camino de los especialistas, es tan presencialista como la propia metafísica que Heidegger atacó. Una última palabra que quisiera decir al respecto es que esta noción de secuencialidad temática en relación a la forma en cómo estos temas aparecen constriñe a todas luces la creatividad de un pensador que vuelve a su pasado, a sus esfuerzos en aras de encontrar nuevas luces. A Heidegger conviene verlo en el bosque de sus preguntas, tanto en sus riquezas como en sus limitaciones. Antes de dar paso, en ese sentido, al tema particular del comentario de esta sesión, la mejor formulación que yo conozco
sobre la intensidad filosófica de Heidegger y sobre la manera de concebir estos particulares años de tránsito, es un comentario que al respecto hizo Alejandro Vigo. En el inicio de un brillante texto titulado Ser libre y dejar en libertad, Sein und Zeit y la reformulación aletheológica de la cuestión de la libertad, el filósofo argentino caracterizó así este periodo en el que se encuentra inscripta esta lección. Cito a Alejandro Vigo. Como nadie ignora, tras la publicación de Sein und Zeit en 1927 y hasta comienzos de los años 30, el pensamiento de Heidegger entra en una fase que, desde la óptica de lo que ocurre poco después con ocasión del famoso giro y la aparición del llamado pensamiento ontohistórico, bien podría llamarse de transición, al menos si se toma la expresión en un sentido que no enfatice demasiado las connotaciones negativas que, a primera vista, pudiera sugerir. Se trata, en efecto, de un periodo en el cual las inseguridades acerca del camino a seguir de allí en adelante en más se acrecientan y llegan muy pronto a jugar un papel determinante. Pero ello no impide, sino que más bien explica en buena medida el derroche de creatividad y la redoblada radicalidad que exhiben los escritos que Heidegger produce en esos pocos años en una sucesión de esfuerzos que, por su combinación de intensidad y concentración, resultan asombrosos. Fin de cita. Entonces, esta era como la primera parte, lo que quería yo enmarcar sobre el contenido del curso, y ahora doy paso a una exposición sucinta sobre los parágrafos 16 y 23 del curso Los conceptos fundamentales de la metafísica. Aunque tal vez pareciera que esta parte anterior era, por decirlo de alguna forma, un tema algo más general que poco o nada tenía que ver con el núcleo del comentario que corresponde a esta sesión, es decir, los parágrafos 16 al 23 de los conceptos fundamentales de la metafísica. Ciertamente, yo lo que he tratado de hacer con esto es más bien proporcionar el marco metódico y temático en el que ubicaré dicho comentario. En efecto, en este curso y en estos parágrafos específicos irrumpen dos temas decisivos para el pensamiento de Heidegger, pero que deben ser abordados atendiendo a la fuerza y al matiz especial que tienen en este curso a partir de su combinación. Son temas que deben ser vistos desde una experiencia de pensamiento, concentrada en ellos y no tanto desde una perspectiva generalista y urbanizada. El primer tema es el tema de la experiencia de la colectividad, lo que yo aquí llamo la pregunta por el nosotros. Sobre esto, los cuadernos negros justamente inician en el primer cuaderno de 1931 con una mención a esta pregunta ya específica. Pero en esta lección se desarrolla ese tema, la pregunta por el nosotros. El segundo tema es el tema propiamente de la afectividad. Y si bien este segundo tema ya había sido abordado por Heidegger desde al menos mediados de los años 20, en el contexto de sus investigaciones fenomenológicas sobre San Agustín, en este curso de 1929-30 se abre un escenario
inaudito en referencia a lo anterior a partir de la combinación de la pregunta de la afectividad con la pregunta por el nosotros, por la experiencia de la colectividad. La siguiente exposición de estos parágrafos tiene entonces como propósito elucidar estos dos temas y este nuevo escenario en el que aparecen a partir de su combinación. Los parágrafos 16 al 23 de los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud, soledad, se encuentran enmarcados en la primera parte del texto titulada Despertar un temple de ánimo fundamental de nuestro filosofar. Sobre la significación de este título me referiré más adelante al final de esta exposición. Pero en fin, los tres primeros parágrafos, el 16, el 17 y el 18, conforman el primer capítulo titulado La tarea de despertar un temple de ánimo fundamental y la indicación de un temple de ánimo fundamental oculto de nuestra existencia actual. Los parágrafos 19 al 23 conforman un segundo capítulo titulado La primera forma del aburrimiento, el ser aburrido por algo. El estudio del aburrimiento es algo que ocupa a Heidegger durante 4 capítulos en los que tematiza al menos 3 formas. Nosotros solo abordaremos la primera forma descrita en este texto. Entonces, voy a hacer un comentario al primer capítulo y voy a hacer un comentario al segundo capítulo. Me parece, a mi juicio, que es más interesante comentar con detalle el primer capítulo y dedicaré mucho menos atención al segundo capítulo porque es algo que bien puede ser conectado o empatado con la siguiente sección. Entonces, el comentario al primer capítulo es más o menos el siguiente. Heidegger declara la tarea de esta parte del curso en la medida en que expresa que consiste en despertar un temple de ánimo fundamental de nuestro filosofar. En ese sentido, aclara que estamos ante la elección de qué tipo de temple de ánimo se trata. Ahí mismo Heidegger precisa que un temple de ánimo, si lo dejamos ser temple de ánimo, no puede en ese sentido ni ser forzado, artificiosa, ni arbitrariamente. Tiene que existir ya, no puede constatarse. Heidegger dice que esto no es una empresa dudosa, sino que es imposible constatar un temple de ánimo fundamental. El temple de ánimo no debe ser constatado, sino despertado. Despertar, para Heidegger, significa un hacer que se despierte aquello que duerme. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el temple de ánimo que está dormido? Y en ese sentido, ¿cómo ese temple de ánimo que está dormido afecta la situación actual de nuestro filosofar? En este sentido, sobre este punto, bien vale la pena comentar algunas cosas. Hasta este momento, hasta poco después de Ser y Tiempo, los estudios que Heidegger
había realizado sobre el tema de la afectividad suelen ser más o menos dos, el que está presente en las investigaciones sobre San Agustín y el que está presente en un curso de 1924 sobre el libro segundo de la retórica de Aristóteles, y que ambos dan en buena medida lugar a la parte expresada en Ser y Tiempo. Todos esos estudios se habían pronunciado respecto de la cuestión de la afectividad de una forma que podríamos denominar en buena medida neutral o en tercera persona del singular. Aquí, justamente lo que sucede, a diferencia de otros contextos y de otras lecciones, es que por primera vez Heidegger parece hablar de una experiencia colectiva del filosofar. Por eso habla de un nosotros y por eso habla de de nuestro filosofar. En ese sentido, la tarea del despertar parece ser una tarea que enfatiza a una colectividad específica y que demanda y apunta a una situación presente y a un colectivo presente, quienes somos nosotros, los oyentes o los lectores de la lección. Ahora bien, sobre este tema, Heidegger precisa en la primera parte del primer capítulo qué debe entenderse por temple de ánimo y cómo el temple de ánimo se relaciona con la existencia actual de un nosotros. Ahí apunta en vinculación con la analítica existencial de Ser y Tiempo, pero también con mucho énfasis por mostrar una diferencia radical respecto del estatuto de la ontología fundamental, que el temple de ánimo duerme o está dormido, y al estar dormido está ausente de un modo peculiar, pero que sin embargo está ahí. Ese estar ahí es la modalidad fundamental en la que ese ente que somos nosotros mismos manifiesta, por decirlo de alguna forma, su modo de ser. Los hombres, los seres humanos, somos aquellos que somos un ser ahí. Entonces, en ese sentido, Heidegger trata de especificar que el temple de ánimo es algo que apunta a ese ahí, y que en algunas ocasiones puede estar tanto dormido como despierto. Puede estar en una relación de patencia o puede estar en una relación de latencia. Pero, en buena medida, la filosofía de su entorno ha tenido serios problemas con tematizar justamente esta cuestión del temple de ánimo, ha visto desde el punto de partida existencial. Heidegger en este punto no duda en atacar a la psicología de su tiempo, podría decirse incluso a la psicología fenomenológica de su tiempo, porque plantea algo así como que el temple de ánimo, generalmente concebido, es un temple de ánimo que se encuentra en relación con una conciencia y con una inconsciencia. En ese sentido, lo que Heidegger trata de aclarar es que la afectividad, más que ser un fenómeno propio
de una estructura denominada como conciencia, ella hace su presencia, ya sea tanto dormida como despierta, en indicación no a la existencia de la conciencia, sino a la existencia, valga la redundancia, de la propia existencialidad del Dasein, del propio poder ser al que está llamado a ser. Y en ese sentido, lleva a cabo una serie de consideraciones, en el sentido en que la tarea de despertar un temple de ánimo no puede significar hacer consciente el temple de ánimo que estaba ahí inconsciente. Cuando hacemos consciente un temple de ánimo, sabemos de él y lo hacemos expresamente objeto de un saber. De lo que se trata en esta tarea de despertar un temple de ánimo implica más bien un indicar, un apuntar hacia nuestra propia existencialidad, en la que estamos habituados, por decirlo de alguna forma, a ser. Entonces, Heidegger sobre este tema hace una serie de menciones sobre Aristóteles, hace una serie de menciones sobre el tratado de Aristóteles acerca de la vigilia y del insomnio, y en general a lo que trata de apuntar es que los templos de ánimo no son, por decirlo así, afecciones, sentimientos o emociones pasajeros respecto de la propia existencia del hombre. Despertar un temple de ánimo no significa avivar algo que esté dormido y que esté en buena medida inconsciente y que no sea, sino que de alguna forma el Dasein está siempre, o el ser humano, está siempre ya condicionado por los templos de ánimo, incluso ahí en el contexto en el que se mueva en una, por decirlo de alguna forma, relación respecto a una indiferencia. Sí, respecto a una indiferencia. El temple de ánimo no es algo sobre el cual se puede establecer o se pueda decir que se es inconsciente al punto de que no está presente. Siempre, sostiene Heidegger, el Dasein se encuentra templado. Es más, el Dasein se encuentra siempre ya templado, más allá del hecho de que él pueda considerarlo o no. Ahora bien, voy a tratar de avanzar un poco rápido porque creo que quedan 15 minutos. Sí, digo, en el plan ideal sí unos 15 minutos, aunque digo, tampoco te apresures para no corretees demasiado la conclusión. Gracias, César. Continúa, Ian. Entonces, en esta primera parte, Heidegger trata de señalar que los templos de ánimo no son fenómenos concomitantes, no son fenómenos que, por decirlo así, aparezcan de forma no llamada o de forma de forma persuasiva. Y esto es muy importante. Y voy a tratar de conectar esto con una afirmación que Heidegger hace en el curso del volumen 18 de la obra completa titulada Conceptos fundamentales de la filosofía aristotélica, en donde Heidegger estudia el concepto de pathos en retórica 2 de Aristóteles, pero en el que se basa en una investigación presente en Ética Nicomaquia, en la que sostiene Aristóteles que en el alma hay 3 ginómena. Hay,
por una parte pathé, hay por otra parte dynamis y hay por otra parte hexis. Afecciones, modos de ser y facultades. La investigación de Aristóteles apunta particularmente a tratar de mostrar que las virtudes no son ni facultades ni afecciones. Pero cuando Heidegger lee ese pasaje en particular, lleva a cabo un fenómeno, lleva a cabo una interpretación que a mi juicio condiciona esta relación siempre permanente que Heidegger va a otorgar a los templos de la ontología, a los templos de la existencia humana. Mientras que para Aristóteles, los templos indican, por decirlo así, algo pasajero respecto al modo de ser de una persona. No se puede decir que alguien es bueno o malo, ya sea porque esté amargado, iracundo o feliz. Lo que hace Heidegger es subsumir la modalidad del pathos a la categoría del modo de ser, de la hexis. Y en ese sentido, Heidegger entiende que el pathos es algo que el ser humano tiene, que está en su posesión, en su haber. Tanto es así que Heidegger traduce esta expresión como queriendo decir que el ser humano está en relación con los templos de ánimo, en el sentido en que estos templos de ánimo son modos de devenir del alma y por lo tanto son modos de ser del ser mismo. Esto me parece que se conecta perfectamente con la exploración que Heidegger hace en el parágrafo 17, en donde caracteriza provisionalmente el fenómeno del temple de ánimo como un modo fundamental de la existencia, como algo que da consistencia y posibilidad. Y lo que hay ahí, me parece, es un cambio, una puesta de énfasis en el sentido en que mientras el punto de partida aristotélico era que los templos de ánimo eran pasajeros, en este caso, en el caso heideggeriano, los templos de ánimo son aquellas modalidades que dan consistencia a la existencia humana. En este punto, Heidegger sostiene que el temple de ánimo no es un ente, sino que positivamente es una manera fundamental, el modo fundamental como la existencia es en tanto existencia. Hay ahí, en ese sentido, una especie de elevación del estatuto del temple de ánimo a algo pasajero, algo que está o no está, a ser la modalidad específica, la modalidad fundamental que indica la forma, el modo de ser de la existencia en tanto que existencia. Ahora bien, tras esto, Heidegger lleva a cabo un análisis. Él trata como de no prestarle mucha atención aquí a 4 interpretaciones que él llama como 4 interpretaciones de nuestra situación actual. Habla de la relación que hay entre el concepto de vida y el concepto de espíritu en las obras de Oswald Spengler, de Ludwig Klages, de Max Scheler y de Leopold Ziegler. Heidegger, no me voy a dedicar tanto como a comentar estas posiciones, considera que en buena medida
Estas 4 interpretaciones son las más populares, por decirlo así, al punto de que puede hablarse de que hacen parte de algo que él llamaría como filosofía de la cultura. Y sostiene en general que estas 4 posiciones tienen como elemento común el que parten de un punto de partida común, valga la redundancia, que es la obra de Nietzsche, y la oposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Heidegger en ese sentido homologa la oposición que estos autores hacen en torno al tema de la vida y el espíritu, a lo que en Nietzsche sería lo apolíneo y lo dionisíaco. Y este punto me trae a colación algo que me parece a mí sorprendentemente llamativo y que me parece que quien mejor lo ha tematizado es Stephen Crowell. Y tiene que ver con el punto de que Heidegger no adopta aquí, y él lo menciona explícitamente, las posturas que él podría llamar como las más rigurosas o las más radicales sobre este tema, sino que parte de que estas posiciones son en buena medida las más populares, las que están presentes en el contexto de la comprensión de la cultura contemporánea. En ese punto, una afirmación de Crowell sobre Heidegger en 1919 que a mí me parece muy llamativa. Y es que dice Crowell que Heidegger en 1919 no se inició en la filosofía, no lanzó su carrera como un filósofo del ser o como un existencialista, sino que lo hizo más bien como un filósofo de la filosofía, lo hizo como un metafilósofo. Y en ese sentido, el que adopte aquí estas 4 interpretaciones populares trata de dar cuenta en buena manera de cómo el mismo Heidegger entiende cómo la interpretación filosófica permea en los conceptos culturales y en las interpretaciones sobre la esencia de la cultura contemporánea que se tiene. Y justamente porque la tarea de este curso consiste en despertar un temple de ánimo para nuestra situación actual, Heidegger toma estas versiones, por decirlo así, más populares y que han permeado más en la cultura, independientemente de si él se pronuncia positiva o negativamente sobre el fundamento o sobre la constitución metafísica de dichas teorías. Ahora bien, esta afirmación sirve para mostrar cuál es la posición a la cual quiere llegar Heidegger, cuál es el temple de ánimo que Heidegger quiere despertar. La relación que él manifiesta en este punto respecto del ser humano, respecto de nuestra existencia actual, en torno a la manera en que la filosofía dice que es esta existencia actual, se caracteriza en buena medida, según él, a partir de la indiferencia y de la indiferencia que produce aburrimiento. En ese punto, Heidegger trata como de exhortar de que estamos aburridos de las concepciones filosóficas que versan sobre la cultura y el espíritu humano, pero que no se ajustan al decurso de nuestra situación actual en el mundo. Y él, en ese sentido, trata de sostener
que se va a valer de eso para tratar de despertar el temple de ánimo del aburrimiento profundo como una manera de llevar a cabo una remoción respecto de la comprensión que tenemos actualmente del ser humano, comprensión que está imbuida o enfrascada en la filosofía teórica que plantea cuestiones como la oposición entre vida y espíritu. Y en buena medida, los siguientes 3 capítulos, a mí me corresponde solamente pronunciarme respecto del primero, 4 capítulos, perdón, abordan la cuestión del aburrimiento en función de esa remoción respecto del conocimiento actual que tenemos en estas filosofías de las culturas. Heidegger, por decirlo de alguna forma, trata de plantear una alternativa crítica e inaudita con base en el aburrimiento que dé lugar a una comprensión del modo de existencia actual del ser humano. Las tesis posteriores en torno a la animalidad y en torno a la esencia del Dasein del ser humano, en buena medida fungen como una continuación proporcionada a partir de esa remoción. Voy a plantear finalmente, respecto de este comentario, algo que si bien no me correspondería exactamente, me parece que puede ser muy interesante. Y es que Heidegger plantea 3 formas del aburrirse. Habla del aburrirse de algo, que es la que me corresponde a mí. Habla del aburrirse con algo y habla del aburrimiento profundo. Justamente quien lea estas 3 formas del aburrimiento, por ejemplo, en relación con los 3 conceptos de fenómeno que están presentes en el famoso parágrafo 7 de Ser y Tiempo, verá que coincide cada exposición del fenómeno, del aburrimiento, con una comprensión del fenómeno. Heidegger habla en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo de que hay un concepto formal de fenómeno, un concepto vulgar de fenómeno y un concepto fenomenológico de fenómeno que los contiene a ambos. Y justamente en las 3 formas del aburrimiento parecen concordar el sentido formal de aburrimiento, el sentido, por decirlo así, vulgar de aburrimiento y el sentido fenomenológico de aburrimiento. En este sentido, valga la redundancia, este sentido formal de fenómeno, el aburrirse de algo, implica el hecho de que cuando estamos aburridos, hay un fenómeno particular, no voy a profundizar en esto porque creo que la otra sesión podría hacerse de mejor forma, una distensión del tiempo, y tiene que ver con el hecho de que en el aburrimiento el tiempo se hace mucho más largo. Bueno, voy a tratar de ir concluyendo para atar los cabos sueltos de lo que he presentado hasta ahora aquí. Y trataré de plantear una pregunta que me parece que puede ser pertinente. ¿Es el filósofo, o dicho de otra forma, a qué tipo de filósofo
le compete la tarea de despertar un temple de ánimo. Es al filósofo teórico, al filósofo tradicional, al filósofo radical. ¿A qué tipo de filósofo le compete justamente esta tarea? ¿Con qué palabras debe despertar esto? ¿Con qué discurso? Tradicionalmente, sobre este punto, más que el filósofo, la tradición ha esbozado dos candidatos al respecto, al retórico y al político. Esto me recuerda el pasaje final y tremendamente excitante de Ética Nicomaquia, en donde Aristóteles distingue que mientras los sofistas, que los sofistas confundieron retórica con política, que mientras retórica es el arte de la persuasión, la política es una modalidad de la deliberación prudencial. En buena medida, voy a traer a colación a Peter Sloterdijk, quien había ya mencionado antes, porque Sloterdijk cree que al respecto Heidegger hace política. Yo creo particularmente que Heidegger no hace política, y esto no significa que Heidegger sea apolítico, ni nada de eso. Pero sí creo que Heidegger no alcanza eso que él quiso lograr en un curso del volumen 39, que él habla de la política inscripta en el sentido más elevado y auténtico. Heidegger no logra llegar nunca a ese nivel y se queda en un plano meramente retórico. Entonces voy a tratar primero de mostrar como una forma de conclusión de este seminario por qué me parece que esta es una función filosófico-retórica y no una función, por decirlo así, filosófico-política. Pero primero trataré de explicar el punto de Sloterdijk. Cuando Heidegger habla de esta cuestión de la política en el sentido más alto y elevado, se evidencia con todo rigor aquello que Sloterdijk, en su trabajo titulado La política de Heidegger, aplazar el fin de la historia, define como el acercamiento del filósofo al quehacer político. Sloterdijk expresa que la fórmula la política de Heidegger debe entenderse de una triple manera. Voy a tratar de leer a Sloterdijk señalando estas tres maneras. En primer lugar, la política de Heidegger significa las entradas propias de Heidegger a la esfera política, accesos que se pueden afirmar que en verdad fueron logrados desde una gran distancia, por no decir antípodas, con lo que se explica aquí el acercamiento caracterizado por una titánica torpeza de un mandarín alemán a la dimensión profana de los conflictos de los pueblos e ideas. Esa es la primera aproximación. La segunda, dice Sloterdijk, se describe luego, bajo el mismo rótulo, el lugar de Heidegger en un escenario de la filosofía de la historia que contiene las condiciones para candidatizar al filósofo a un rango político ideológico. Esa es la segunda afirmación. La tercera afirmación, dice Heidegger, dice Sloterdijk, finalmente, la política de Heidegger representa la más bien episódica intervención del pensador en el escenario de las ideas políticas de los años 30, así como la dimisión del oficio intentado sin éxito. Por lo tanto, el concepto de política, de acuerdo con su uso actual, se emplea ambiguamente y de manera escalonada, ya que junto al significado práctico y coloquial, abarca también la dimensión programática para extenderse finalmente al terreno que con buenas razones se puede denominar metafísico y metapolítico. Fin de cita. Este es un texto de 2009. Resulta significativo que la reciente publicación de la primera parte de los Cuadernos Negros
de Heidegger, le dan a Sloterdijk de forma curiosa la razón. Sin embargo, Sloterdijk argumenta, esto es con lo que conecta este curso, que en el marco del camino del pensar de Heidegger, el surgimiento de la política, pensada a partir del temor por la amenaza del fin de la historia, aparece por primera vez en la lección que estamos estudiando en este curso. Los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud, soledad. Sloterdijk argumenta, con toda razón, que el hecho de que tras la publicación de Ser y Tiempo, Heidegger haya abierto el horizonte a una ontología dramática de la actualidad, muestra su creatividad conceptual en su fase de mayor lucidez. Lo que Sloterdijk dice es que el Heidegger más lúcido es justamente este que desarrolla esta ontología dramática de la actualidad. Sloterdijk reconoce que el desarrollo inaudito hasta el momento de la tarea de despertar un temple de ánimo fundamental abre una interesante posibilidad política, yo digo retórica. La pregunta novedosa por el lugar de la esencia colectiva del nosotros, que está presente en este curso, es una pregunta que se comparte tanto en la lección de 1929-30 como en la primera lección dedicada a Hölderlin. De hecho, en el primer volumen de los Cuadernos Negros, como ya he dicho, llama la atención de que se inaugura estos cuadernos con una pregunta sobre el nosotros y muestra con qué radicalidad Heidegger está dispuesto a plantear la tarea del pensamiento, o sea, la tarea de la filosofía, como una tarea efectiva en torno a la situación real del existir del ser humano. Ahora bien, a diferencia de Sloterdijk, yo quisiera sostener aquí, antes de entrar en el campo de la política, lo de Heidegger, por decirlo de alguna forma, no asciende nunca a tal lugar y se queda en el campo de la retórica. Para expresar esto, y como bien muestra el inicio, como muestra el título de esta sesión, la retórica performativa de los temples, creo que Heidegger llevó a cabo una retórica performativa. Y voy a explicar esto. En una conferencia del año 2013, titulada Las obras del tedio, el abandono de la tesis de la pobreza de mundo, el filósofo brasileño Robson Ramos, una conferencia que fue dictada en Puebla en el tercer Congreso Heidegger, si no me equivoco, sostuvo una tesis que a mí me parece interesante y ejemplar. Y tiene que ver con el hecho de que hay una conexión, por decirlo de alguna forma, entre el abandono de la tesis de la pobreza del mundo en el marco del curso. Hay un momento en el contexto del curso donde Heidegger va analizando la tesis de la animalidad, la tesis de la pobreza del mundo, y de alguna forma u otra cambia, como por decirlo así, radicalmente y pasa a otro tema. Lo que dice es, curiosamente, Robson, es que respecto a esta tesis hay una conexión, a veces no muy bien vista por los intérpretes, entre la tesis del aburrimiento profundo, desarrollada en el tercer capítulo, y la tesis y el abandono de la pobreza de mundo. Dicho de una forma más bien curiosa, Heidegger desarrolló una retórica sobre el aburrimiento que tuvo un efecto performativo respecto de su auditorio. Para aprender qué es el aburrimiento, para despertar
qué es el aburrimiento, hay que elegir precisamente qué palabras, qué temas y qué modalidad del discurso pueden ofrecerlo. Lo que llamativamente sostiene Robson Ramos y que ha sido reseñado muy bien en ese sentido por Alejandro Vigo respecto a estos componentes irreductiblemente performativos de la argumentación de Heidegger, es que para aburrirnos necesitamos de una lección aburrida. El largo itinerario pesado de los conceptos fundamentales de la metafísica tiene como propósito llevar a cabo una experiencia con eso que tematiza el curso mismo. Bueno, eso sería lo que yo quería presentar aquí. Muchísimas gracias por la amable atención. Bien, muchas gracias, Jan. Un aplauso virtual para tu ponencia. Nos has compartido algunas líneas muy sugerentes. Quizá destacaría rápidamente 3 puntos, ¿no? Primero que nada, quizá esta metáfora, ¿no? Muy interesante entre la urbanización y este contraste entre la urbanización y el campo, ¿no? Quizás es un problema de nuestras lecturas contemporáneas de Heidegger, ¿no? Que quizá nos esforzamos por urbanizar demasiado lo que en realidad no estaba pensado para la ciudad, por decirlo así, ¿no? Eh, y bien, al final también muy sugerente esta cuestión de la retórica y lo performativo. Ahora que comencemos el diálogo, a mí me gustaría preguntarte un par de cosas al respecto. Pero bueno, antes de ello, le pregunto a nuestro auditorio si tienen algunas preguntas. Tenemos unos 45 minutos para realizar un buen diálogo, así que los escuchamos. Si tienen preguntas, comentarios, ¿alguien quisiera comenzar? Bien, si no, en lo que se animan, vayan pensando sus preguntas. Si les parece bien, puedo yo formular las mías, ¿no? Eh, Son un par de preguntas, Jan. Primero, me llamó la atención cuando mencionabas hacia la mitad de tu ponencia que aquí hay un cambio, y yo estoy de acuerdo en esa lectura en general, hay un cambio en el planteamiento sobre el filosofar, ¿no? Porque aquí en este curso, por primera vez, quizá en contraste con lo que había pensado Heidegger anteriormente o lo que había escrito, eh, se da el planteamiento de un filosofar colectivo, histórico, ¿no? Un filosofar en el que estamos nosotros implicados. Ese cambio de matices es muy interesante, ¿no? Que me parece que será muy acorde con el planteamiento ontohistórico que está por comenzar justo en esta época, ¿no? Pero eso me lleva a una pregunta. Es decir, estoy en general de acuerdo con esta tesis que compartes, pero me lleva a una pregunta que también me ha rondado y que no digamos, yo mismo no le he dado como respuesta del todo. ¿Qué pasa? ¿O no te parece que hay un conflicto, o tú cómo lo ves, esta posible tensión entre la singularidad de la existencia, que es tematizada en Ser y Tiempo, y que aquí en este curso vemos, por ejemplo, en la cuestión de la soledad, que es un concepto fundamental de la metafísica? ¿Qué pasa con la singularidad y la soledad frente a este pensar colectivo? Y si se va a enfatizar la pertenencia histórica a una colectividad, a un horizonte histórico, ¿tú cómo ves, cómo plantearías la relación de esto, de este pensar colectivo con la singularidad? ¿Y dónde queda la singularidad y la soledad? Bueno, si quieres ahorita primero esa pregunta y luego vamos a los demás. Bueno, es muy interesante y es una pregunta en la que justamente, ciertamente, nunca he tenido como una respuesta cercanamente definitiva, sino que más bien he tenido como intuiciones al respecto, pero vinculadas justamente más bien a una serie de reflexiones que curiosamente Heidegger
hasta donde yo conozco, no desarrolló como de forma tan detallada como si lo hicieron sus alumnos Gadamer y Hannah Arendt. Justamente en ellos hay una reflexión sobre la cuestión de la soledad, pero más que una reflexión sobre la cuestión de la soledad, hay una reflexión sobre el aislamiento, el aislamiento del exterior y sobre la significación que esto tiene justamente en torno al tema de la política. Lo que Hannah Arendt sostiene, que a mí me parece radicalmente importante y muy bello para estos tiempos pandémicos, es que sostiene que en el aislamiento muere tanto la palabra como la acción. Y la palabra y la acción son, por decirlo así, motores del contexto político en el que nos relacionamos los unos con los otros. Esa es una reflexión que ciertamente yo no he visto todavía o no he alcanzado a ver como con mucha claridad en el pensamiento de Heidegger, pero sí lo que he tratado de ver son como aquellas formas en las que la singularidad se corresponde con la colectividad. Y en la obra de Heidegger hay como diversos matices. Por ejemplo, Heidegger va a ser muy reacio a identificar una posible subsunción de la singularidad al énfasis de la cultura. Eso es como para él pecado mortal. Y por otra parte, hay también una especie de subsunción a la colectividad y a nosotros, pero que es un nosotros que se funda históricamente en el diálogo y en la pertenencia histórica a una Heimat, por mencionar algo del Heidegger todavía mucho más tardío. Entonces, están estas famosas alocuciones sobre Johann Peter Hebel o sobre Hölderlin, en donde justamente lo llamativo, lo que me parece que conecta esto, es por una parte el concepto de relación y el concepto de mutua pertenencia, en la cual lo uno se copertenece con lo extraño y con lo propio. Entonces, hay ahí como todo un juego para construir, bueno, para construir, no sé si se ha atinado a decir construir, pero sí como para reflexionar sobre estos escenarios en los que efectivamente la singularidad se relaciona con lo colectivo. Entonces, eso es un poco como lo que he pensado hasta ahora, pero como te digo, he tenido solamente a este respecto intuiciones y la verdad nunca he como explorado no he intentado hacer una reflexión pormenorizada de estas cosas. Okay. Sí, sí es un tema complicado. Bien, muchas gracias, Jan. Reservo mi segunda pregunta para otra ronda de comentarios. Mientras vamos con algunos de nuestros amigos en el chat. Hay un par de preguntas, comentarios. Bueno, rápidamente Julián pregunta si puedes repetir el nombre del texto de Peter Sloterdijk y
del, y del seminario, bueno, y el título, supongo que el título de la ponencia de Robson Ramos, acá en Puebla. Claro. ¿Sí? El título del texto de Sloterdijk se llama La política de Heidegger, aplazar el fin de la historia. Es un texto que se publicó en castellano en una edición titulada Heidegger hoy, estudios y perspectivas. Apareció en la editorial Grama, editada por el profesor Alfredo Rocha. Y la conferencia de Robson Ramos se titula Las obras del tedio, el abandono de la tesis de la pobreza del mundo. Lastimosamente, hasta donde sé, el texto de la conferencia de Robson Ramos no se ha publicado al español, o no se ha publicado, pues aparece todavía como manuscrito inédito, y yo asistí personalmente a esa conferencia, inclusive desde hace un tiempo tengo anotado dentro de mis tareas escribirle para preguntarle. Y la reconstrucción que yo he hecho, lo he hecho con base en un texto de Alejandro Vigo, donde Alejandro Vigo trata de recoger en una nota al pie la posición sostenida ahí por Robson Ramos. Ok, muchas gracias, Jan. También tenemos una pregunta del profesor Enrique Muñoz. Sí, un saludo al querido Enrique. Hola, Jan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Voy a prender la cámara. ¿Me escuchan bien? Muy Muy bien, bien, doctor. Hola, Jan. Gusto de verlos. A ti también, a todos los qué amigos gusto. allá en México. Jan, yo quiero hacerte una consulta así como más técnica y la otra una pregunta más provocativa. La consulta técnica tiene que ver, yo estoy de acuerdo contigo en tu presentación respecto de cuando dijiste en algún momento respecto de Aristóteles que para él los templos de ánimo son pasajeros, y después dijiste que los templos de ánimo dan consistencia a la existencia humana, y ahí yo diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que ahí yo radicalizaría un poco esa expresión. ¿En qué sentido Uh-huh, la radicalizaría? Porque tengo acá el texto en alemán, eh, uh-huh, eh, en el parágrafo 16, cuando tú hablaste del despertar la Stimmung, digamos, eine Stimmung soll uh-huh, geweckt werden, él usa la expresión algo así, bueno, lo puedo leer, dice, wenn die Stimmung so etwas ist, was den Charakter des Da und nicht da hat, o sea, cuando el estado de ánimo, uh-huh, como lo quieras traducir, eh, eh, es algo lo que tiene el carácter de lo que está ahí, lo que no está ahí, dann hat sie selbst mit dem innersten Wesen des Seins des Menschen. Entonces, ese ya tiene que ver uh-huh, con la esencia interna del ser del ser uh-huh, humano. Esta es la página 95, si es que tienes el texto. Seine Dasein zu tun, claro, seinen Dasein zu tun, y después dice, die Stimmung gehört zum uh-huh. Sein des Menschen, que probablemente en español se pierde esa expresión. Entonces, yo radicalizaría más esa expresión respecto de, y eso está bien, es bien coherente con tu lectura respecto de estos caminos o búsqueda en el sentido de, y claro, eso es bien distinto a la manera en que Heidegger, no sé si bien distinto, pero diferente a lo que venía diciendo en Ser y Tiempo. Entonces ahí la Uh-huh. tesis inicial de los caminos ¿cómo se llama? Plausible. Ahora, solo como una cuestión más provocativa, nomás ya como para conversar, y no sería, ¿qué tendría de malo o que el discurso de Heidegger fuera político? Tú dijiste, no es político, es retórico. O sea, ¿cuál sería el problema con esa situación? Porque lo de Sloterdijk también es plausible. Entonces, a lo que quiero decir, no es un poco que tratar como de defender al maestro, al que le tenemos gran estima, que nos ha hecho sufrir a muchos durante muchos años, pero ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema con que el discurso, a tu juicio, digamos, con que el discurso de Heidegger tuviese ese tinte político? Gracias. Gracias a ti, querido Enrique. Comienzo por la segunda pregunta
y luego paso a la primera. Yo, bueno, cuando expresé que justamente Heidegger no hacía política, sino retórica, mi idea no fue, por decirlo de alguna forma, una especie de justificación, y quisiera enfatizar el hecho de que el que yo diga que esto era más bien retórica y no política, implicaba, no implicaba una tesis parecida a una especie de apoliticidad de Heidegger. Eso me parece que no es posible, a mi juicio, plantearlo. Tal vez por cuestiones de tiempo no pude como desarrollar con mucho más detalle esto, pero me parece a mí que una diferencia entre la retórica y la política consiste en el aspecto de que desde el plano de quien la ejecuta, mientras el retórico tiene en su poder las armas, por decirlo así, del logos y del etos, el político tiene, por el contrario, bueno, no sé si por el contrario, las armas de la deliberación y de la frónesis. Y en ese sentido, mientras la retórica busca llevar a cabo un acto puramente persuasivo que puede llevar a cabo a una deliberación sobre una acción, el político tiene que en buena medida deliberar y actuar. Entonces es como distinguir el campo de la palabra y el campo de la acción, muy en relación con estos dos ejes que Hannah Arendt plantea como los conductores de la vida activa. Entonces, yo inclusive creo que lo plantearía desde un punto de vista puramente crítico. A mí me parece que ciertamente la actuación política de Heidegger nunca tuvo el nivel como para demarcar un devenir en torno a la acción concreta de una determinada colectividad. Y me parece que en muchísimos casos lo que Heidegger hace es una cuestión que se enmarca en el contexto puramente persuasivo de la retórica. Insisto, yo no vería mal la actuación política. Es más, no creo que Heidegger haya sido en ningún momento apolítico, pero creo que la idea que Heidegger tiene en el curso, por ejemplo, sobre Hölderlin, de una política entendida en el sentido más alto, es algo que él nunca pudo concretar. Él nunca la pudo llevar ni a deliberación ni a acción. Y en buena medida, el posterior distanciamiento al campo y a la esfera de la acción, Heidegger, por ejemplo, en los años 50, empezará a radicalizar mucho más su idea de que el pensar no tiene por qué llamar necesariamente a la acción ni guiarlo. Me parece que puede ser como una especie de consecuencia de este fracaso platónico en torno a Siracusa. Ahora bien, respecto a la primera pregunta, es muy, muy, muy interesante tu aportación, querido Enrique, y efectivamente creo que puede ser aún más radicalizada. Yo he visto el tema particularmente desde la conexión que hay entre el curso del volumen 18, los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud, perdón, el volumen 18, los conceptos fundamentales de la filosofía aristotélica, con lo que Heidegger desarrolla en los parágrafos sobre el miedo y la angustia. Como perfectamente sabrás, en la exposición de Heidegger en torno al miedo, lo primero que Heidegger hace es poner una nota al pie sobre el tema de retórica, libro 2,
en donde Aristóteles tematiza el phobos. Pero bien, en la lección del volumen 18, a mí me parece que en un intento de interpretación apropiadora, lo que Heidegger hace es tratar de caracterizar el tema del Stimmung con base en el pathos, señalando que, a diferencia de la postura aristotélica, en donde el pathos es una modalidad diferenciada del modo de ser y de la facultad, y lo que Heidegger hace es entender a el pathos como perteneciente al modo de ser, y a partir de ahí trata de determinar justamente que el temple que la disposición afectiva justamente es una modalidad en la que el ser humano o el Dasein está en relación con la apertura de ser. Pero para poder llevar a cabo esa radicalización, por decirlo de alguna forma, él tiene que ligar el concepto de pathos a la propia consistencia que implica la apertura de ser del Dasein. Es decir, tiene que elevarlo a existenciario fundamental. Y yo creo que en ese sentido sí puede plantearse que hay como una especie de profundización en la lección de 1929, que no está presente ni en Ser y Tiempo ni en el contexto aristotélico. Y esta profundización apunta al hecho, creo yo, de que aquí el foco desde el que se habla no es necesariamente desde el establecimiento de una investigación por la pregunta por el ser, como lo hacen Ser y Tiempo, sino desde una profundización, algunos podrían llamar metapolítica o metafilosófica, respecto de nuestra propia situación humana. Es decir, lo que creo yo que sucede a partir de Ser y Tiempo, o posterior a Ser y Tiempo, es que el énfasis se profundiza y a partir de ahí es posible, creo yo, por primera vez, empezar a llamar la atención sobre temas como la colectividad, como el nosotros, que antes no estaba tan enfatizado de esa forma a partir de la investigación de la fenomenológica de la pregunta por el ser. Son como énfasis muy fuertes que Heidegger va planteando, y creo yo que mientras en el contexto de Ser y Tiempo Heidegger se mueve como un filósofo que es capaz de plantear una investigación en torno a un determinado contexto objetivo y temático, en el contexto ya posterior, el punto de partida es el foco, el escenario en donde el filósofo tiene que hablar respecto de la situación que los otros, que son como él, están viviendo. Y eso es una vinculación mucho más cercana, mucho más estrecha con estos fenómenos colectivos. Muchas gracias, querido Enrique. Espero, de verdad, haber contestado a estas interesantes preguntas. Okay. Muchas gracias. A ver, vamos con, hay otro par de preguntas en el chat. José Hernández pregunta si es el aburrimiento la forma en cómo se hace patente la angustia del ser ahí. Y Paco Ramírez te felicita por la exposición, Jan, y comenta lo siguiente. Al respecto de ese intento de Heidegger por despertar un temple de ánimo que dé paso al filosofar y que en su época nos dice que es el aburrimiento, ¿qué temple fundamental
considera usted que da paso al filosofar en nuestros tiempos? Entonces, esas dos preguntas. Son bastante importantes. La primera es bastante compleja, porque ciertamente, si bien Heidegger habla, por ejemplo, de angustia en Ser y Tiempo, y habla de angustia en ¿Qué es metafísica?, que es un texto paralelo a este curso y que incluso podría decirse que es fruto de esta lección, ciertamente los ejes que Heidegger tiene a la mano, los ejes temáticos, son tremendamente distintos en el contexto de Ser y Tiempo y en el contexto de qué es metafísica. En el contexto de Ser y Tiempo, la angustia se encuentra vinculada particularmente a una especie de atestiguación de la estructura total del ser en el mundo. La angustia es, por decirlo así, un poner al Dasein ante la, entre comillas, presencia de su existencia. Pero en el contexto de qué es metafísica y en el contexto de la lección de los conceptos fundamentales de la metafísica, el énfasis cambia en tanto que lo que mueve a Heidegger ya no es aquí, como en Ser y Tiempo, el establecimiento de la pregunta por el ser a través de una analítica existencial, sino que lo que mueve a Heidegger 2 años después es el establecimiento de un camino esencialmente metafísico, de llevar a cabo una experiencia de la metafísica. Y al llevar a cabo una experiencia de la metafísica, la angustia aquí por decirlo así, se modifica, entre comillas, para dar lugar a una experiencia metafísica de la nada que está presente en la pregunta metafísica en torno a la totalidad de lo ente. Entonces, es posible vincular ciertamente los contextos del aburrimiento y de la angustia, pero aun cuando Heidegger se mueve como de una forma muy, muy parecida en ambos contextos, creo yo que la investigación de Ser y Tiempo tiene un peso centrado en la analítica existencial, mientras que 2 años más adelante está explorando posibilidades vinculadas a la experiencia de la metafísica. Es lo que yo podría responder en la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, respecto a qué temple de ánimo podría hoy motivarnos al filosofar. Ciertamente, yo no tendría como una respuesta definitiva. Y por ello, simplemente trataré de plantear algo que es como una opinión personal y que creo que en este punto diría que si hoy hay algo que haga posible el nacimiento del filosofar, yo a eso lo llamaría con la palabra indignación. Y la pregunta es, ¿indignarse ante qué?
ciertamente hay indignaciones entre indignaciones. Yo apostaría, aunque sobre esto no se puede apostar, por enfatizar la indignación en torno a las cuestiones fundamentales que hoy, a diferencia del contexto de Heidegger, que han pasado 90 años de la publicación de este curso, que hoy acechan al mundo a una perspectiva que lo puede, que puede plantear una especie de sin futuro. Sobre eso creo yo que es posible decir que vale la pena indignarse y que es posible filosofar sobre eso, que es posible desarrollar un filosofar lo suficientemente aterrizado en la situación particular que hoy vivimos y que necesita de conceptos filosóficos para potenciar y articular dicho pensamiento. Todo filosofar tiene que buscar nuevos conceptos para replantear o repensar una determinada situación actual. Si hay una filosofía que yo creo que vale la pena leer hoy, es esta filosofía que trata de articularse a partir de la crítica a la situación global y tecnificada que hoy vivimos, pero que hoy está en un momento que incluso, creo yo, Heidegger nunca vio la verdadera dimensión de lo que esto iba a cobrar. Pero yo me parece que eso podría ser mi respuesta a esto por ahora. Okay. Muchas gracias, Jan. Que por cierto, la indignación me parece que un temple también muy que se puede enlazar de manera muy posible con las temáticas políticas, ¿no? O sea, es sugerente, me parece que sí podría ser interesante explorar esa vía. Bien, tenemos también aquí una pregunta más en el chat de Uriel Brito y dice, ¿Sí? pero no más bien el aburrimiento es un temple que nos da un vistazo de ese ente que es el hombre, lo cual daría pie al planteamiento de las tres tesis, la tesis de la piedra, el animal y el hombre, y la nostalgia es más bien aquella que despierta el filosofar. Esta pregunta, Uriel. Sí, yo estoy de acuerdo en buena medida, no veo como, o sea, estoy de acuerdo. Creo yo que el aburrimiento en buena medida direcciona hacia una especie de remoción respecto del, del estudio de la esencia del ser humano, mientras que la nostalgia justamente es ese impulso que alimenta al filosofar en dirección al sabernos nuevamente de regreso hacia el hogar. Creo yo estoy de acuerdo en esencia con lo que plantea Uriel.
Ok, muchas gracias, Jan. Bueno, mientras me parece que de momento no hay otra pregunta escrita, también renuevo la invitación por si alguien tiene una pregunta. Mientras tanto, si les parece bien, me gustaría también plantearte la otra cuestión con la que me quedé ganas hace unos instantes. Bueno, me parece muy sugerente, Jan, esta idea tanto de la retórica como de lo performativo. Creo que tiene mucho potencial para leer a Heidegger, ¿no? Primero, digo, los podemos tomar en cuenta separados o juntos, ¿no? Es decir, retórica y el carácter performativo. Yo creo que los podemos leer juntos o separados, ¿no? Con distintas intenciones. Es decir, lo performativo me parece que está no solo, diría, en toda la obra de Heidegger, sino en su propia existencia filosófica, ¿no? Su modo de relacionarse con la filosofía me parece que busca ser performativo, es decir, hacer, llevar a, si cabe la expresión, la digo en el sentido griego, llevar a la praxis, ¿no? La filosofía en un modo de vida. Pero la retórica también me parece muy interesante y pensando justo en esta tensión entre Platón y los sofistas, ¿no? Porque si pensamos en Platón, la retórica es, bueno, en general en el contexto griego, la retórica busca producir un efecto, ¿no? Me quedé pensando en el Gorgias de Platón. Ese efecto puede ser lo agradable o la persuasión, ¿no? Y me quedé pensando que Heidegger busca producir un efecto, ¿no? Con su discurso. No quiere que se quede en simples palabras, en simple teorización, en material de estudio, etcétera, etcétera. Quiere producir y busca producir algo, ¿no? Que en este caso es un temple, ¿no? Busca despertar un temple. O contribuir a ello, ¿no? Porque como ya señalabas también, un temple no es algo que podamos decidir y controlar, ¿no? Quizás esa es una primera cuestión, ¿no? Una primera pregunta. Si los temples son algo que no cabe en nuestras decisiones, no lo planeamos, no lo prevemos, sí se pueden predisponer, sí se puede encaminar a ellas. ¿Y cómo sería ese encaminamiento? Sospecho que la respuesta es afirmativa, ¿no? Porque si no se pudiera nada en absoluto, pues, ¿para qué Heidegger se para frente a un grupo, ¿no? e intenta despertar este temple. Y lo segundo, bueno, entre Platón y los sofistas, un poco algo que le está criticando en Gorgias, muy concretamente Platón a los sofistas, es que esta retórica la encaminan solamente a la producción de lo agradable, ¿no? Sin pensar en el bien auténtico, ¿no? Podríamos decir, tienen los sofistas el instrumento del convencimiento, pero no lo pueden encaminar al bien. ¿Será que algo similar sucede en Heidegger? Es decir, en este caso, la retórica, los temples que cotidianamente se emplean, se encaminan a la producción de lo agradable, de las vivencias, un término que luego va a emplear él, sobre todo en los años 30, ¿no? La vivencia, lo agradable, las experiencias disfrutables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será que sucede algo análogo como con Platón, con la retórica? Porque Giovanni Reale, por ejemplo, señala que en textos como como el Gorgias, Platón, en cierto modo, es como si se asumiera como el auténtico maestro de la retórica, ¿no? Es decir, está siendo mejor retor que los propios sofistas, ¿no? Está encaminando la retórica hacia donde debería de ir. ¿Te parece que algo análogo sucede acá con Heidegger? ¿Hay un encaminamiento de la retórica similar? Estoy pensando que a lo mejor tiene en lugar de pensar en la idea de bien, Heidegger está pensando, en este caso, en el ser, ¿no? Pero bueno, es algo muy, muy esquemático. Solo quería preguntarte tu parecer al respecto. Es muy, muy interesante y hay como muchas cosas que decir al respecto. Yo soy de la opinión que
si por algo alguien considera a Heidegger y a Wittgenstein como los filósofos más importantes del siglo XX, yo ciertamente a eso añadiría que ellos lo son justamente en la dimensión performativa de su pensamiento. Son pensamientos que tienen un poder enorme para fomentar impulsos. Y ese sentido performativo se ve tanto en sus vidas como en sus obras. Y en ese mismo sentido, yo creo que ambos comparten algo en común, y es su crítica radical a la filosofía tradicional de su tiempo, y que bien podríamos tal vez caracterizarla como hacen los epistemólogos de la línea de Quine, asumiendo esa idea tan llamativa de que son críticos de los filósofos de sillón, de que son críticos de que desde un punto en específico se puede tematizar en filosofía cualquier tema posible. Entonces, si vamos a hablar del amor, por ejemplo, vamos a hacer una investigación teórica y psicológica sobre el amor. Y si vamos a hablar de la esperanza, hacemos una investigación teórica y metodológica sobre la esperanza. Y así lo hacemos sobre la imaginación, y así lo hacemos sobre cualquier tema posible. Heidegger es frontalmente crítico de eso. Y justamente trata de llamar la atención de que ese modo tradicional de filosofar ha producido, por decirlo así, una cesura entre el nosotros y la filosofía. Y en buena medida, su obra, creo yo, siempre tuvo un sentido eminentemente performativo y un sentido eminentemente persuasivo, en tanto que su obra siempre varió en función de la experiencia de pensamiento que quería ser determinada. Por eso a veces las presentaciones de la unidad o la pluralidad de Heidegger tienen como estas dificultades porque son como una perspectiva muy que arrasan con la diferencia, que homologan todo bajo un mismo tono. Y cualquiera que revise la obra de Heidegger, creo yo que sentirá sin duda un tono existencial en determinado momento. Sentirá, por ejemplo, cuando Heidegger interpreta, qué sé yo, el himno a Lister y habla de lo festivo, sentirá un cambio de disposición en torno al tema. Cuando Heidegger tematiza el himno de la paz de Hölderlin, sentirá justamente una nueva disposición a abordar ese tema de forma adecuada. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los textos de la década del 50, cuando habla de hacer una experiencia sobre el lenguaje, en torno al lenguaje, o por ejemplo, cuando habla del dejar ser que está presente en la serenidad. Entonces, Heidegger en ese sentido es un pensador que muy pocas veces habló desde un solo escenario, como sí suele suceder con ciertos filósofos vinculados al contexto profesional y sistemático, que desarrollan una filosofía
de lo conocido y por conocer desde el mismo punto de partida. Y prueba de ello es que la experiencia del camino a la cual Heidegger invita es una experiencia del camino que implica una especie de renovación constante de la propia terminología filosófica para dar cuenta de los temas que se tratan de dar cuenta. A veces, cuando se habla de un primer y un segundo Heidegger, se reduce mucho la extrema riqueza de su pensamiento. Yo a veces he hecho una afirmación que podría ser exagerada, pero creo que no lo es, y es que en el escenario del contexto vital de Heidegger, de los años en los que él trabajó filosóficamente, prácticamente Heidegger, en un intervalo menor de 10 años, cambiaba siempre sus expresiones. Y eso da cuenta, creo yo, del ejercicio constante y de la movilidad del pensar que Heidegger quiere proponer. Hay un tema que me vino a la cabeza que yo quise haber desarrollado en esta presentación con mucha más fuerza y que tiene que ver con la idea de la retórica que Heidegger tiene en el año 1924, pero no es como el propósito de este seminario. Heidegger dictó una conferencia en 1924 que se titula Dasein y ser verdadero, que está en el volumen 80.1 Vorträge, que ha traducido al castellano nuestro querido amigo común, el doctor Ángel Xolocotzi, y que esperamos prontamente ver esa obra publicada. En esa conferencia, Heidegger tiene una afirmación respecto de la retórica en contravía de todo lo que ha sostenido la tradición, al punto de enfatizar que la lógica es el lugar en el que se estudia el logos, donde Heidegger dice explícitamente que la retórica es la doctrina fundamental y originaria del logos. Lo dice en el año 1924. Y ciertamente yo creo que ese sentido performativo, esa movilidad de su pensamiento y esa constante crítica a la filosofía tradicional de su tiempo y a la filosofía profesional de su tiempo, puede equipararse perfectamente a aquello que el viejo Sócrates trataba de combatir cuando su interlocutor creía saber algo. Es lo que creo yo que podría responder ahora, querido César, a tus interesantes preguntas sobre estos temas. Hay que dialogar muchísimo más. Muchas gracias, Jan. Sí, creo que hay por ahí otra vía muy interesante que podríamos explorar, ¿no? La retórica. Me vino a la mente, digo, solo para aderezar un poquito tu comentario, Jan, me vino a la mente que justo el primer escrito del que tenemos noticia de Aristóteles es sobre la retórica, ¿no? Es decir, el joven Aristóteles, el primer texto que escribió todavía estando en la academia es sobre retórica, el Grillo, precisamente, ¿no? Antes de meterse a todo lo demás, a metafísica, lógica, comienza con la retórica. Interesante, ¿no? Bien, pues si les parece, tenemos una última pregunta en el chat y si les parece, con eso cerramos para respetar el
el tiempo asignado. Fernando Espinosa pregunta lo siguiente. Parece que es inherente al aburrimiento su carácter repulsivo, es decir, que propicia el que tratemos de alejarlo cotidianamente. Pero a pesar de ello, podríamos decir que este dormir del aburrimiento puede estar relacionado con la impropiedad del Dasein. Y la otra pregunta sería, si puede pensarse el tedio como un temple propio, ay, perdón, se me movió el chat, como un temple propio de cierta época, por ejemplo, la época actual. ¿Puedes repetirme qué temple, César? El tedio. Aquí en la segunda pregunta menciona al tedio. El tedio. Pues, a ver, voy a contestar esta pregunta saliéndome del contexto del curso y yéndome al contexto de los años 50. El Heidegger crítico de la técnica. Uno de los análisis más interesantes en ese punto es el que expresa Heidegger en torno a la técnica como una especie de imposición involuntaria que distrae al ser humano. Heidegger dice que la televisión tiene absortos a los seres humanos, habla de la radio, habla de otras cosas muy vinculadas como al fenómeno de la medialidad y más o menos anticipa, esto es muy, muy interesante, el hecho de que la cibernética sería en el futuro la filosofía primera del mundo tecnificado. Y claro, eso parece dar lugar al hecho de que la época actual parece estar enmarcada bajo una profunda situación vivencial colectiva planteada en el contexto de la distracción. Cuando Heidegger en estos años habla de la cercanía, precisamente habla de que se pierde un tipo de cercanía propia del contexto vital, podríamos decirlo así, pertenece al mundo de la vida primario. Pero creo yo que es posible hoy en día, además de la técnica, además de la serenidad que él plantea como una alternativa, plantear también el aburrimiento. Porque en relación a la distracción impuesta involuntariamente, también hay, creo yo, una no sé, como una especie de adicción a la propia distracción que da lugar a expresiones del aburrimiento. Sobre estos temas, justamente, no se pronuncia la filosofía académica de nuestro tiempo, sino que se pronuncia más bien esa área oscura y gris donde entran la psicología, la economía, para hablar, por ejemplo, de un tipo de productividad personal. Cualquiera que haya estado como cercano a estos contextos, verá que hoy hay una serie de discusiones acerca de la adicción a la dopamina,
en torno al aprender a descontaminarse y a valorar el aburrimiento, que bien merecerían una exposición tal vez un poco menos académica, tal vez un poco más entretenida, por decirlo de alguna forma, o animada, a discutir qué tipo de experiencias se están promoviendo a partir de esta experiencia de la llamada productividad personal. Pero justamente cuando he leído algunas de estas cosas tremendamente oscuras, siempre he sentido como la necesidad de ver cómo un pensamiento centrado en la fenomenología y centrado en un análisis de la situación actual del mundo pueda dar lugar a posibilidades de estudio en torno a estas cuestiones que a veces la filosofía desecha como pura sofística. Creo que cuando Heidegger, en el curso de los conceptos fundamentales de la metafísica, tematizó estas 4 vías de interpretación del hombre y la cultura, justamente lo que hizo en ese sentido fue traer a colación esos discursos, esas cosmovisiones que generalmente son desechadas por los filósofos académicos por considerarlas como no relevantes. Y al hacerlo ahí, en ese sentido trató de encontrar un puente de diálogo entre nuestra situación actual, existencial, y aquello que discursivamente se dice y se vende. Yo ciertamente soy de la opinión que la filosofía actual está tremendamente alejadísima, casi que ni sabe de qué se está hablando, en el contexto de nuestro mundo contemporáneo, en nuestro aquí y ahora del mundo. Y la invitación, creería yo, en todo caso, si para algo debe servir leer a Heidegger y leer estas obras, tiene que ser, creo yo, para una concientización de que estas cosas deben ser pensadas. Perfecto. Muchas gracias, Jan. Pues una invitación muy atinada para nuestros tiempos, ¿no? Me parece.